Las dificultades que tienen las personas con discapacidad para conseguir empleo y la situación en Latinoamérica es el tema de la columna esta mañana de Verónica González. Hola Vero, buen día. Hola, ¿qué tal, Verónica? Patricia, Roberto? Y sí, es un tema complejo el empleo en Latinoamérica y en nuestro país también. Hay un cupo de empleo que se establece para organismos del Estado en nuestro país. Este cupo está establecido por la ley 22.431, que fue sancionada en 1981, pero recién, en 2010, la presidenta Cristina Fernández firmó un decreto que establece cómo se cumple el cupo, cómo se va a llevar a cabo esto. Establece que hay que consultar al registro de aspirantes con discapacidad que tiene el Ministerio de Trabajo cuando hay una búsqueda de empleo, que las jurisdicciones deben informar en forma semestral a Jefatura de Gabinete de qué cantidad de personas sobre el total tienen discapacidad. También que la Comisión Asesora para las Personas con Discapacidad y el Ministerio de Trabajo deben adaptar los puestos de trabajo y trabajar en capacitaciones para las personas con discapacidad, y que a la hora de licitar se va a priorizar a las personas, a las empresas que contraten personas con discapacidad. Así que bueno, este decreto es un gran avance. Vemos el informe. Contar con un empleo parece ser una asignatura pendiente para la mayor parte de las personas con discapacidad de Latinoamérica. Estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo fijan en por encima de un 85% el desempleo de las personas con discapacidad en edad productiva de América Latina. Y si lo vemos país por país, como lo hemos corroborado, es terrible. Por eso decimos que desempleo y discapacidad son casi sinónimos. Las cifras de empleo, por ejemplo, en Colombia, para personas con discapacidad son mínimas. Personas con discapacidad están entre el 5 o el 4% en una actividad laboral productiva realmente. De resto es informalidad. En nuestro país, la Ley 22.431 en su artículo 8 establece que el Estado Nacional, en sus tres poderes, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales, las empresas del Estado y empresas privadas concesionarias de servicios públicos, está obligado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal. En el marco de las personas con discapacidades, el Ministerio de Trabajo viene acompañando las políticas del Gobierno Nacional desde un área específica, desde una dirección que se ocupa de la problemática de la discapacidad en la perspectiva del empleo. Cuando hablamos de personas con discapacidad, el acceso a la educación se vuelve fundamental para no caer en la asociación que se produce habitualmente entre discapacidad y pobreza. Romper con la estigmatización de relacionar discapacidad con improductividad brindará más posibilidades de obtener un empleo adecuado. Y las dos instituciones fundamentales para toda la política de empleo son las oficinas de empleo municipales, que ya hay más de 400, y las instituciones de formación profesional. Hoy la formación profesional para todas las personas, y en particular para las personas con discapacidad, es una herramienta clave a la hora de insertarse en el mercado laboral. Definitivamente el tema de trabajo en discapacidad es mínimo por las limitaciones en el acceso a la educación, por un lado, que no permiten que las personas con discapacidad tengan una formación para el trabajo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, señala cuestiones a tener en cuenta por parte de los Estados, como el acceso a la formación, al empleo público y privado y al desarrollo profesional. Así, para las empresas que contraten personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo realiza un aporte al salario durante el primer año. En el mismo plazo, también se aplican deducciones en los impuestos. Obviamente se requiere un compromiso muy fuerte de los estados. Valga decir que en el proceso de negociación en la ONU, el encabezado original fijaba a los estados como ejemplo, que debían dar el ejemplo contratando personas con discapacidad. Luego eso desapareció del artículo 27. Desde 2010, la Jefatura de Gabinete de Ministros emite un informe semestral respecto de la aplicación del cupo laboral. El primer informe arroja un cumplimiento del 0,48%, mientras que la última medición mostró un crecimiento, resultando un 0,73%. De los empleados con discapacidad, el 75% pertenecen a planta permanente, con lo que se garantiza un empleo estable. Algunos sectores cumplen ampliamente con el cupo, como el Estado Mayor de la Armada, la AFIP,
ANSES, Secretaría de Cultura, INADI, entre otros. En el caso del Ministerio de Trabajo, el cumplimiento asciende al 4,7%. El Ministerio de Trabajo es la autoridad de aplicación en la materia de controlar y registrar que este cupo se cumpla. Estamos en pleno proceso de llevar el registro de cada una de las instituciones. Hay algunas que vienen cumpliendo bastante bien. El Ministerio de Trabajo viene cumpliendo por demás el 4% y otras. Para dar el ejemplo, digamos. Para dar el ejemplo, viene cumpliendo con más del 4% a partir del programa Integrando, que fue una forma de expandir esta política hacia todo el país. Jurisdicciones que cumplen con el cupo ampliamente, eso es de destacar, y además que el tema está en agenda. Cabe señalar que el tema del empleo y la discapacidad se asocia a pautas culturales, sociales y económicas que asocian a la persona con discapacidad con una incapacidad laboral. Así que bueno, revertir eso nos va a costar mucho y tiene que ver con un trabajo de la sociedad toda. Bueno, seguimos con Patricia y Roberto. Bien, Vero, gracias. Hasta la semana que viene.